Tengan ustedes muy buenos días. Desde acá, desde la sede de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy la más cordial bienvenida. Saludamos a nuestro directivo gremial, a nuestro presidente, don Jorge Maturana, que nos acompaña el día de hoy, a los presidentes de distintos comités y a todos los profesionales que están el día de hoy de modo presencial. El Comité de Proveedores y de Especialidades, conjuntamente con el Comité de Contratistas Generales, ha impulsado este ciclo de cartera de proyectos y hemos tenido muy gratamente a nuestro invitado acá a Puerto Antofagasta, con quien contamos con el conocimiento de darnos a conocer la cartera de proyectos. Y tenemos y saludamos a don Carlos Escobar, gerente general de Puerto Antofagasta, a don Diego Herrera Gip, gerente de Planificación y Desarrollo, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos este aporte, este conocimiento que nos entregan a nuestro gremio y estamos aquí prestos para escuchar su exposición. Dejamos con ustedes a don Carlos Escobar. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es muy grato y de verdad nos pone muy contentos poder contar los proyectos que tenemos en cartera para los próximos años. Nosotros hemos desarrollado un plan maestro que hemos venido ya trabajando desde hace un tiempo y es lo que ha permitido que el puerto se haya modernizado y haya desarrollado muchas actividades que están, ¿no es cierto?, concretas en la ciudad. Desde el inicio de Puerto Antofagasta como tal, ¿no es cierto?, hace más de 100 años, el puerto ha desarrollado obras de gran envergadura que han movido y han cambiado el eje de la ciudad. Eso permitió que hasta los años 90 y fracción, 97, 98, todo el cobre que se produce en la región y otros productos, ¿no es cierto?, muy importantes, se hayan exportado por el puerto de Antofagasta. Es la base del crecimiento de la ciudad, es la base del crecimiento de esta industria. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un pasado histórico que va de la mano con el desarrollo de la ciudad. Y lo que nos ha correspondido, al menos durante la administración, es cambiar, ¿no es cierto?, y volcarnos hacia el crecimiento. Mucho se ha hablado últimamente de la necesidad de contar con capacidad portuaria. Los desafíos que existen son grandes, pensando, ¿no es cierto?, en los próximos 50 años. Esto va muy rápido. Mucho se escucha hoy día del corredor bioceánico, mucho se escucha las proyecciones de las exportaciones de litio, de la necesidad para la electromovilidad del cobre, ¿no es cierto?, de poderlo exportar, y otros minerales que esta región lidera en su producción. Pero también tenemos desafíos importantes, como enfrentamos los riesgos que nos trae la naturaleza y tener una obra en el mar como es el puerto de Antofagasta requiere de mucho trabajo, tecnología y estar permanentemente revisando cuál es el comportamiento y qué es lo que viene, por ejemplo, con el cambio climático, qué es lo que viene con ese gran megaterremoto, ¿no es cierto?, que está pendiente en la región. ¿Qué pasa en la región de Antofagasta si llegamos a tener un megaterremoto que afecta la bahía de Mejillones, afecta la bahía de San Jorge, que es la bahía donde Puerto Antofagasta? ¿Cómo opera la logística de la región, del país, donde el 33% del valor FOB de las exportaciones chilenas salen precisamente por las puertas de esta región? Y yo diría que el 95% o 99% sale por los puertos. Las transferencias que tenemos por los pasos fronterizos, terrestres, son bajos. Entonces, y si se concentra y uno mira, claro, existe una integración vertical fuerte entre las mineras y algunas construcciones que tienen para algunos productos. Pero ¿qué pasa con el pequeño, el mediano o todos estos proyectos que vienen de pensar en el mar, el corredor bioceánico, con dar salida? Existen dos puertos. Uno de ellos es Puerto Antofagasta y el otro es Puerto Angamos. Uno con aguas protegidas, con una infraestructura, ustedes son ingenieros, son constructores, etcétera, deben imaginar el valor que tiene el puerto, y otro con un muelle de penetración, que no fue el gran terminal que
en los años 90 se habló. Es un muelle de penetración que tiene un par de sitios y que está cada vez siendo más afectado por las marejadas que están llegando desde el hemisferio norte. Entonces, ¿qué pasa si hay un maremoto? ¿Qué pasa con la producción? Bueno, es importante que se mire esto como un complejo portuario regional. Y ya se vio. Hace 2 años hubo un siniestro en el muelle de Mejillones, ¿cierto? Pero bueno, toda esa carga Puerto Antofagasta la sacó. ¿Generó algún conflicto con la ciudadanía? Nada. Se movilizaron más de 400.000 toneladas que ese puerto no pudo transferir, que permitió que la minería siguiera trabajando, insumos, y también que se pudiera seguir exportando. Entonces, definitivamente, aquí hay una responsabilidad y un trabajo que tenemos que desarrollar hacia adelante, mirando los próximos años. Y es por eso que nosotros estamos en la obligación de desarrollar este puerto, de los cuales cada uno de ustedes es accionista, porque es un puerto del Estado de Chile. Tiene más de 18 millones de accionistas. Es el segundo puerto que más valor agregado le entrega al país. No tan solo por el valor de las exportaciones. Nosotros más o menos movemos como el 10% del FOB. Cuando hablábamos del 33%, un 10% sale por el puerto de Antofagasta. No es cosa de pensar este puerto se baja la cortina, hace un par de edificios y, ¿no es cierto?, y nos quedamos mirando como algunos niñitos andan en botecitos dentro de la bahía. Eso le hace un tremendo daño al país pensar en eso. Tenemos que pensar cómo hacemos que ese puerto sea moderno, que se integre con el desarrollo de la ciudad, que conviva con la ciudad, que esté atento, ¿no es cierto?, a lo que piensan los vecinos. Bueno, en eso hemos estado trabajando y en eso hemos estado desarrollando, y por eso que tenemos parte del crecimiento del puerto que no va a estar en el puerto, sino que también va a estar en la parte alta de la ciudad, donde cargas que necesariamente no pueden convivir diariamente con la ciudad estén en un lugar alejado de la ciudad, donde genere la menor de las externalidades. En una ciudad, un puerto que aporta dentro de toda su unidad de negocio, incluyendo el mall, que también es una unidad de negocio del puerto, más de 5.000 empleos, personas que viven, trabajan y duermen en esta ciudad. Entonces, por lo tanto, con una calidad de vida que trabajan, consumen y le dan vida a parte de esta ciudad. Entonces, ese es el desarrollo que ha tenido Puerto Antofagasta en los últimos 102, 103 años desde la primera piedra que se lanzó. Una obra titánica. La parte más profunda tiene más de 20 metros de profundidad, ¿cierto? Se desarrolló toda una ingeniería hace más de 100 años para poderla construir. Bueno, nosotros estamos con algunos proyectos que son de esa envergadura, pero sí son importantes, y queremos invitarlos a que ustedes participen en la construcción, en el desarrollo de esos proyectos. Tenemos un video de un minuto donde muestra una idea bastante general de hacia dónde queremos ir con el puerto y tratar de en base a eso, ¿no es cierto?, después mostrar cuáles son los proyectos que estamos desarrollando, y al final Diego Herrera, que es nuestro gerente de desarrollo, va a exponer de un proyecto que para nosotros es un proyecto estratégico muy relevante, que esperamos poder comenzar el próximo año, el segundo semestre del próximo año. Tenemos prácticamente todos los permisos necesarios, incluyendo los medioambientales, incluyendo los que tienen relación con la dirección de obras portuarias, el financiamiento, etcétera. Y con esta exposición estamos dando inicio a este ciclo de mostrar este proyecto para que se interesen empresas constructoras en desarrollar. Ese proyecto es la ampliación del molo abrigo en una extensión de 85 metros. Es un proyecto importante, es el primer proyecto en infraestructura que modifica la estructura de los puertos. Ese proyecto lo que busca es permitir dar viabilidad a este plan maestro que vamos a mostrar, y que tiene como sentido aminorar los efectos del cambio climático y permitir que el puerto, que en una importante cantidad de días se cierra debido a la altura de ola. Entonces, este es el plan maestro del puerto. Nosotros tenemos una capacidad potencial de 3,5 millones de dólares. Muy próximamente vamos a iniciar con un sistema de mejora, ¿no es cierto?, de las defensas, porque lo que busca el puerto es poder habilitar todo lo que es el frente 1.
hoy día es un terminal multioperado, donde operan distintas empresas de movillaje y dan áreas de respaldo, almacenamiento, transferencia de carga, etc. El puerto se está mirando por todas las tecnologías que existen en privilegiar el uso del contenedor. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ya sea contenedores que son de tránsito bioceánico o contenedores que tengan relación con la transferencia, ¿no es cierto?, directa, como son los contenedores de volteo. El lado sur, y en eso vamos, un poco más adelante vamos a mostrar, nosotros queremos cambiar ese sector. Tenemos este proyecto que lo comenzaremos el próximo año, ya con esta exposición estamos lanzando, que es la ampliación del molo en esos 85 metros. En la profundidad, en el faro ahí quedaría de 30 metros aproximadamente, para que hagan una idea de la envergadura, lo que se requería en roca, cantera, transporte, etc. Nosotros hemos estado siempre insistiendo en este proyecto, y ahí necesitamos ayuda de la comunidad, de todos. Es que esta ciudad requiere tener un acceso, como lo tienen todas las ciudades principales de Chile que tienen puerto, que se ha dedicado al puerto, un acceso soterrado. Ese es fundamental. Teniendo la ampliación del molo de abrigo, vamos a poder tener un tablero que permita el atraque de naves de gran envergadura, que es lo que se habla, ¿no es cierto?, que se están construyendo en algunos puertos en Perú o en San Antonio, ¿no es cierto?, nosotros creemos que Antofagasta tiene las mejores condiciones de todos los puertos que hay desde Arica hasta Valparaíso, incluyendo, diría, por el ancho que tiene el área que tiene el puerto de Antofagasta, permitiría tener un terminal contenedor. Esto termina, este proyecto que está en azul, ¿no es cierto?, que fue estuvo tan de moda, ¿no es cierto?, lo que es el galpón azul. Ese proyecto tiene vía útil acotada al término de la concesión. De hecho, eso ya está zanjado legalmente con el concesionario. La idea es potenciar el uso de los contenedores de volteo, es una tecnología limpia, sellada, etcétera. Nosotros probablemente vamos a cerrar porque vamos a potenciar que esto transfiera contenedores y sean todos los desafíos que tenemos. Parte de lo que es el mall, y esto ya lo hemos conversado con ellos, debería salir de ahí, ¿no es cierto?, para poder tener espacio para los contenedores. Por supuesto, vamos a resguardar toda el área de transición que tenemos entre el puerto y la ciudad, para que el puerto pueda. Y en el futuro poder seguir desarrollando esta área inmobiliaria que se mantiene. Viene una concesión en el año 84, pero hay que prepararla ya desde el año 30, para poder mejorar, ¿no es cierto?, este sector y poder tener mejoras desde el punto de vista turística en el lado norte del puerto. Y en un futuro más adelante ya, ahí, como les decía, hay más de 18 metros de profundidad, 20 metros de profundidad. El puerto debería tener un tablero, ¿no es cierto?, que permita tener una operación de un puerto ya de mayor envergadura. Eso es factible. Todo lo que está acá, hemos hecho modelaciones, simulaciones en 3D, etcétera. El puerto puede operar. Entonces, ese es el plan maestro, es lo que dice relación con el puerto en la ciudad. Para esto hemos desarrollado una cartera de proyectos. Nosotros iniciamos, el año pasado estuvimos acá y contamos que estábamos con un proyecto en La Negra. Y nosotros compartimos. No se presentó ninguna empresa en Antofagasta. Y se adjudicó un proyecto de 8.000 raya 9.000 millones. No está grande a lo mejor para los proyectos que hay en la ciudad, pero tampoco es un proyecto de alta complejidad porque era la urbanización. Y estamos en un proceso. Nosotros tenemos 3 proyectos que son estratégicos para el puerto funcione. Como son desarrollo logístico en La Negra, esa es una imagen objetiva. La modelación del puerto solo es una imagen real. En abril, primer día de abril, inauguramos la segunda etapa, con presencia de autoridades, ministros, delegaciones desde Bolivia, Glencore, con quien cerramos, ¿te acuerdas?, que permitió mejorar la capacidad en un 50% de ese terminal. Eso hace 7 años atrás, o poco menos, eran rumas de concentrado que estaban. Curioso, nosotros no podíamos construir ahí porque eran concesiones de 5 años. Nos demoramos hasta el año 2014, recién logramos tener una concesión que nos permitiera proyectar y construir. Hoy día está. Fuimos el primer lugar que instaló el sistema de lavado de camiones, que son los que ingresan a la ciudad,
para evitar, ¿no es cierto?, traer una traza con productos de la minería. Eso se hizo desde el año 2010. Desde el año 2010 que nunca más se recibió ahí un gramo de plomo. 2010 se paró. Yo siempre recuerdo que fue en octubre del 2010 el último embarque, eso lo pararon. Eso es solamente concentrado así, y se utiliza industrialmente y todo, y se moviliza en contenedores de volteo y llegan a la ciudad y que nos generan mayores externalidades. Eso está aumentando la capacidad, genera empleo, no tan solo para las personas que trabajan directamente, sino que indirectamente disfrutan de camiones, el tren, etc. Y eso está avanzando y estamos en una tercera etapa que este año probablemente se va a licitar, de crecimiento. ¿Quién es buen cargo por ahí? Es Bolivia. Chile tiene un tratado internacional que cumplir desde el año 1904. De hecho, la razón de ser del ferrocarril Antofagasta-Bolivia es ese tratado. Puerto Antofagasta tiene ese tratado y Chile tiene que honrar un cumplimiento del tratado internacional. Y es Puerto Antofagasta, con nombre y apellido, con dirección, etcétera, el que debe cumplir ese tratado. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Qué se viene? Que Bolivia también va a empezar a exportar litio, o sales de litio, y también va a requerir el sur. Entonces, por lo tanto, hay que estar preparado porque es sacado Arica, pero Arica es más utilizado y ya tiene una tasa de ocupación muy alta para los commodities, perdón, no commodities, sino que retail, cosas que consumo diario, ¿cierto?, de la población en Bolivia, justo en menor. Y como decíamos, ¿cierto?, la presión del puerto de Antofagasta. Digo, sí. La zona de desarrollo logístico La Negra va a tener un área para el parqueo de los camiones. Eso es la segunda etapa. Estamos en un proceso ahí porque es curioso, tenemos una toma industrial dentro de los terrenos que nos ha tenido un poquito complicado. Estamos en esa etapa. Ahí se instalaron personas de una manera ilegal que son empresas, ¿cierto?, en un terreno que es del puerto, pero eso nos hizo retrasar el desarrollo de la zona de parqueo de camiones, pero estamos en eso para poder desalojar y poder iniciar ya el próximo año, retomar esa parte del proyecto. Estamos en conversaciones con las autoridades en general, el gobierno regional. Hay que hacer la caletera que va desde Albemarle. Eso lo mostramos cuando fue la inauguración de Portezuelo, se lo mostramos a la autoridad, a los ministros que vinieron, que no podía ser que, siendo el principal clúster minero a nivel mundial de lo que es el cobre, el litio, etcétera, tengamos caminos de tierra, ¿cierto?, con todo lo que esto significa. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que el litio, eliminación de contaminación, etcétera, frente a la producción del litio y todas las zonas de desarrollo que tiene ese lugar. Yo creo que eso va a avanzar, es una carretera que hay que construir. Tenemos esa zona de desarrollo. Muchos han hablado del corredor bioceánico, en particular Paraguay. Paraguay es un país mediterráneo, toda su carga mayoritariamente la saca por barcazas, tiene la tercera flota más grande del mundo en barcazas, para trasladar sus productos, ¿cierto?, por la hidrovía, y llegan al Atlántico y desde ahí embarcan para salir al mundo. Ellos son grandes productores de carne. Chile es el segundo, este año creo que es un primero consumidor de carne paraguaya. Ellos tienen un tema, porque desde el punto de vista diplomático son el único país que no reconoce a China, reconoce a China, a Taiwán, etcétera, que le impide llegar un poquito al mercado, pero en Chile se pueden hacer productos con denominación, ¿cierto?, de origen chilena y usar los tratados, y para eso se ha pensado tener una zona franca paraguaya para la maquila de productos paraguayos, donde ellos pueden traer materias primas, carne, lácteos, etcétera, y hay que procesarlo. Nosotros tenemos destinada 10 hectáreas para eso. Por lo tanto, el proyecto de La Negra va a quedar un área esperando, ¿no es cierto?, que esta comisión de alto nivel que se formó aquí en Antofagasta hace menos de un mes, vinieron todos los ministros y se habló mucho en la prensa, ¿no es cierto?, para generar la institucionalidad que desarrolle esto y todos los otros proyectos relacionados con el corredor bioceánico en cuanto a carretera, etcétera, aunque Chile ya técnicamente cumplió, pero hay mejoras que hacer en Portezuelo. Hay un lugar donde llegan muchos camiones desde Bolivia. Esto fue construido para hacer recibida la carga en tren, pero un porcentaje importante está llegando camión porque aparecen otros pequeños. Hay temporadas donde las líneas del tren se ven afectadas, ¿no es cierto?, por el invierno boliviano, etcétera. Entonces la carga tiene que llegar en camión,
y eso se produce ahí un problema sanitario. No es nuestro ese sector, eso es una responsabilidad que debería tener Chile, ¿cierto? En particular el gobierno regional, o sea, las autoridades regionales, de tener un área, y por eso mismo hemos abordado este problema junto con ellos, y ahí se va a hacer una zona de parqueo para camiones. Esperamos que en los próximos meses ya se lance ese proyecto. Estamos con una tramitación ahí con el gobierno. Portezuelo, como decíamos, viene en tren, tiene un tren que entra por el lado sur, si es cierto viene del norte, avanza, pero no tiene una unión, así que vamos a hacer una ampliación también de línea ferro. Son proyectos que van sumando a esta coordinación, ¿no es cierto?, de mover más carga en tren. Tenemos el mejoramiento de los sistemas de defensa, también son proyectos, como hablamos nosotros, el puerto tiene un frente de atraque que son de aproximadamente 800 metros lineales. Si lo quisiera tener cualquiera este puerto, esa fotografía de ahí, yo digo que existe otro país que tenga una ferretería dentro del puerto, pero está. Entonces, y con esa área es suficiente para poder tener un gran terminal container. Tiene todo lo que andamos buscando al otro lado de la bahía, está aquí. Tenemos que solucionar cómo interferir de la menor manera, ¿no es cierto?, con la ciudad, como lo hacen las principales ciudades del mundo. Ustedes viajan a Europa, ustedes ven que el tren pasa por la ciudad, ¿cierto? Y mueve carga, porque saben que es el motor para que la ciudad se siga desarrollando. Bueno, eso se puede realizar. Ya hicimos la ingeniería de detalle para poder dragar el sector. También un proyecto que está dentro de la cartera del puerto, que hay un ordenamiento, no sé por qué fecha hay que hacerlo, pero es un proyecto que el puerto debe desarrollar. Esto siempre estamos pensando qué hacer en el lado sur. Es un tema que no me voy a referir mucho porque tenemos ahí todavía está en estudio y estamos trabajando con la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta, perdón, y el gobierno regional, así que es un proyecto, pero sí estamos pensando en desarrollar algo para el lado norte. Y lo que viene es una imagen que no existe, o sea, esto que está acá. Nos dejan ser una obra interesante porque van a ser 3 años de movimiento que hay que hacer ahí. Por lo pronto tenemos que también iniciar algunas reparaciones en el lado sur del puerto, y eso también va a partir próximamente. Eso no está metido dentro de la cartera de los proyectos, pero sí contarles que la región, las marejadas están afectando la infraestructura del borde costero. Entonces, por lo tanto, tenemos que reforzar nuevamente el lado sur, y eso lo vamos a desarrollar durante este año, todo ese proyecto, y nosotros evitar que ese sector esté bien desarrollado. Eso en general, hacia dónde está yendo el puerto, los motivos por los cuales estamos creciendo, por qué debemos desarrollarlo, por todas las expectativas que existen en materia, por la alta tasa de ocupación que tienen los puertos de Chile, por la escasez de sitios, porque somos el centro del norte, porque somos el puerto más cercano al corredor bioceánico, somos más cercanos que todos los puertos. Los pasos están en nuestra región, tenemos que ser capaces de capturar la economía que se va a desarrollar con el crecimiento del corredor bioceánico, que los trabajadores que operan en los puertos estén cercanos a su casa, que vivan en una ciudad moderna, que el puerto se modernice y que el entorno del puerto también. Así que eso es todo. Yo voy a dejar a Diego Herrera para que entregue detalle del proyecto de ampliación del módulo abrigo, porque, como le digo, con eso estamos lanzando un proyecto que para nosotros es muy importante. Es la modificación de una infraestructura portuaria que tiene un origen de más de 100 años, aunque la construcción partió 20 años después, pero en ese momento se planificó. Yo diría que es la que más rápido avanzó en materia de haber ya pasado todos los procesos que son necesarios para el inicio de su construcción. Así que eso, muchas gracias. Dejo a Diego.
Como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, esa es una nave que mide 347 metros de largo. El objetivo principalmente del proyecto es que naves de 366 metros de eslora puedan ingresar al puerto de Antofagasta. Y para eso el objetivo es ampliar el módulo de abrigo, particularmente para disminuir los días de cierre de puerto. Actualmente el puerto tiene en promedio 60-90 días de cierre de puerto al año y con una altura operacional de 1,5 metros. Este proyecto viene a ampliar esa altura operacional a 2,25 metros y a básicamente eliminar los días de cierre de puerto con un gap operacional máximo de un 5% al año. Lo que también se traduce en una mayor capacidad, ¿no? Ya hablaba el gerente general, actualmente el puerto de Antofagasta es capaz de transferir 3,5 millones de toneladas y con estos proyectos que estamos planteando en esta cartera somos capaces de duplicar la capacidad portuaria de Antofagasta, de llegar del orden de los 7 millones de toneladas, lo que también se traduce en mejoras, por supuesto, en calidad de vida, en crecimiento económico, etc. Esta imagen que está a continuación, esa es la realidad, esa es la expectativa. Son 85 metros lineales que estamos extendiendo el módulo de abrigo, y en particular esto es parte de la historia. El puerto de Antofagasta se construyó en 1920. Ahí se muestra una de las grúas, parte de la grúa que está en la plaza del puerto, de la manera en que se fue construyendo. Es una cama de enrocados. Es una cama de enrocados que sobre ella van puestos muros de bloque de manera gravitacional. Y esta estructura actualmente tiene una extensión de 45 metros adicionales que no se terminó de construir en su oportunidad, que es la parte que está ahí. Esta es una radiografía actual de cómo está el módulo de abrigo. Lo que este proyecto busca es reutilizar este sector de enrocado que existe actualmente y extender el módulo de abrigo en 45 metros recto y 45 metros de manera diagonal. Con eso se permite el abrigo necesario para que naves en esa línea de enfilación puedan ingresar al terminal y disminuir los días de cierre de puerto. Algunos antecedentes técnicos del proyecto y más específicos son algunos dimensionamientos. Por ejemplo, la altura del coronamiento del proyecto son de 6 metros por sobre el nivel de reducción de sonda. El ancho de los muros de bloques es de 17,4 metros. La coraza en la parte superior es roca que fluctúa entre los 1.000 y 3.000 kilos, y las rocas que van en el sector de guarda, que son las que están aquí en el sector de abajo, fluctúan entre los 300 kilos y 1.000 kilos. Otro dato importante es que una de las profundidades que tiene el puerto de Antofagasta en ese sector, que es justo en el sector que está el faro, es de 17 metros. Y la profundidad que está en este punto, que es el punto del pie de roca proyectado, es de 32 metros. Estamos hablando de una pendiente bastante fuerte y de un volumen de roca realmente importante y relevante. La composición del núcleo de roca está compuesto de roca de 1 a 300 kilos, y adicionalmente aquí en el sector de donde se apoyan los muros de bloque van unos filtros que son roca de alrededor de 200 o 300 kilos también. Sobre el enrocado existen unos bloques que pesan alrededor de 30 a 38 toneladas y tienen un diseño en particular que van a permitir que vayan trabados. Adicionalmente a esto, sobre la viga de coronamiento va una viga de hormigón armado, que es la que refuerza el sector en la parte superior. En términos concretos, estamos hablando de una obra que es básicamente relleno de roca. Estamos hablando de una obra que es construcción de dados de hormigón, de traslado al sector de la obra y de posicionamiento y de trabado. El plazo de ejecución de este proyecto lo estimamos alrededor de 27 meses. Sabemos que también existen, en realidad van a tener que tener en consideración algunos efectos operacionales del puerto.
ingresos de naves también, algunos días de cierre también que se producen producto de la marejada, etcétera. Por eso se extiende también este plazo alrededor de los 27 meses. Otra cosa también relevante, bueno, aquí también mostramos otro corte en particular. Aquí se ve, por ejemplo, que en el sector del inicio del molo, este sector que está aquí en blanco es el enrocado existente, y aquí se empieza a hormigonar in situ, y adicionalmente a eso se empiezan a colocar los bloques que van por gravedad y también van trabados entre ellos. Volúmenes de roca, volúmenes de hormigón para tener una magnitud del proyecto son las cosas que aparecen en esta lámina. Son alrededor de 6.400 metros cúbicos de bloques de hormigón existentes en el sector. Ya mostrábamos en las láminas anteriores que aquí existen bloques de hormigón que eran parte de la construcción original, que hay que remover, que hay que posicionar y hay que ordenar en otros sectores. Esos son los volúmenes que aparecen puestos en estas láminas de acá al principio. En términos del material del núcleo, que son las rocas de 1 a 300 kilos, estamos hablando de casi 55.000 metros cúbicos. En términos de la coraza de protección, 6.500 metros cúbicos. La coraza que va en el pie del talud 3.500 metros cúbicos. Y adicionalmente a eso, las capas del filtro del lecho, alrededor de 1.000 a 1.700 metros cúbicos de roca. Es un volumen de roca importante, como ya les comentaba. El talud parte en 17 metros y termina en 33. Entonces estamos hablando básicamente de un gran cerro. Si no hubiera agua en ese sector, podríamos ver un gran montículo de enrocado. Volúmenes de hormigón, estamos hablando del orden de los 20.000 metros cúbicos de hormigón, que son parte de los bloques que van trabados. Y también la viga de coronamiento alrededor de los 2.600 metros cúbicos, y del punto de vista de los kilos de acero, del orden de los 100.000 kilos de acero para la construcción del proyecto. Algunos aspectos que son operacionales para poder desarrollar la obra. Vamos a disponer de parte del sitio cero para poder hacer la instalación de faena, para poder prefabricar los bloques de hormigón. Existe también vías de circulación, que aquí por el interior hay sectores de vías férreas que podrían ser utilizadas también para poder posicionar los bloques de hormigón en vías férreas y trasladarlos por el interior del terminal hasta el sector y posicionarlos, como también podría hacerse en camiones. Alternativa que el contratista tiene que evaluar cuál de las dos es más factible, pero son alternativas que el puerto dispone. Adicionalmente a esto, este sector de aquí, en particular cuando inicia la obra, requiere un trabajo de demolición previo, y después con una grúa de alrededor de 50 o 70 toneladas aproximadamente es capaz de ir eliminando los bloques que están en este sector para reordenarlos, y en función de eso ir colocando la cama de enrocado e ir construyendo los bloques a medida que va avanzando. El método de construcción se ve gráficamente en estas láminas. Aquí el área primero que tiene que ordenar, aquí se ven los bloques cuando ya están instalados, y en la medida que va instalando los bloques, la grúa se va posicionando encima y va colocando los bloques que continúan. Así paralelamente hasta llegar al área que tiene que rellenar de enrocado, porque este básicamente es para recuperar el sector que ya existe, y aquí se construye el nuevo talud de enrocado, y así sucesivamente se va generando este método constructivo hasta llegar hasta el final. El proyecto, como tiene una particularidad de que es recto diagonal, hay un sector que requiere hormigonado in situ, que es exactamente la conexión entre la línea recta y la parte diagonal, que es la que está mostrada ahí en esa imagen. Bueno, más láminas de cómo se sigue construyendo en realidad hasta llegar al pie del talud. Algunos antecedentes importantes. El proyecto se lanza a licitación pública en el mes de octubre. Van a estar disponibles en todas las plataformas de nuestras redes sociales, como también disponibles también en nuestra página web para que la puedan descargar de manera directa. Adicionalmente, vamos a disponer de una página web
propia del proyecto, donde está disponible las especificaciones técnicas para que puedan ir cuantificando de manera general el proyecto antes de tener las bases de licitación y saber específicamente cuáles son los requisitos de contratación. Y este proyecto en particular, dependiendo del monto de inversión y de la capacidad presupuestaria, nosotros vamos a pedir 3 ofertas económicas. Y las ofertas económicas van a ir en línea de la alternativa del 85 metros, que es la alternativa que explicamos anteriormente, y 2 alternativas que son optimizadas, pero básicamente es el mismo diseño, pero la graduación de la roca es menor. Entonces, en vez de hablar de rocas de 1 a 3 toneladas, en alguna de estas alternativas se habla de rocas de 1 a 2,5 toneladas o de 1 a 2 toneladas. Disminuye de alguna manera la materialidad del proyecto y también los costos de construcción. Y en función del presupuesto disponible, vamos a poder adjudicar una de estas alternativas que básicamente vienen a solucionar los problemas del puerto. En términos generales, una de las cosas que nosotros buscamos es que este proyecto continúe dando vida económica a la región de Antofagasta, tal como lo hicieron los ingenieros del año y los constructores ingenieros del año 1920, con una visión bastante general y profunda en realidad. Este proyecto, el puerto sigue estando ahí con la misma infraestructura general, básicamente con incorporación de tecnología. Ha durado 100 años y este proyecto esperamos que también tenga la misma vida útil. Algunos datos de contacto ante cualquier consulta, solicitud de información, etcétera. Está la jefa del área de proveedores, que es Lorna Miranda. A través de ella le dejamos nuestros contactos también. A través de eso van a también estar disponibles nuestros contactos también a través de la cámara de proveedores. Ante cualquier consulta que ustedes puedan tener, visitas al puerto también están disponibles. Si ustedes requieren ir a ver el sector, ir a ver el lugar donde se ejecuta la obra, el lugar donde se puede hacer las instalaciones de faena, eso también está libre y se puede solicitar. Algunas palabras al cierre. Voy a invitar a don Carlos para hacer las palabras al cierre y muchísimas gracias. Don Carlos. Bueno, si tienen alguna duda, yo creo que es el minuto que la podamos conversar. Si es muy técnica, le voy a pedir a Diego que la responda, pero como pudieron apreciar, efectivamente hemos ido concretando, ¿no es cierto?, lo que hemos ido anunciando. Como les decía el año pasado o a fines del año antepasado, informamos del inicio de los proyectos que están en la parte alta de la ciudad y esos se están concretando. Hoy día estamos anunciando aquí en Antofagasta, ¿no es cierto?, el lanzamiento de esta licitación, y ojalá las empresas de la región sean quienes participen y ojalá se la adjudiquen. Aparte de eso, están los otros proyectos que también vienen durante este periodo de construcción del proyecto del puerto. Así que nada más que agradecerle que nos hayan dado este espacio aquí. Como siempre, ¿no es cierto?, en la Cámara Chilena de Construcción hemos estado muy vinculados. Los primeros constructores fueron hace más de 100 años. Yo diría la obra más importante en ese tiempo, yo diría que todavía perdura. Y como lo pidió Diego, ojalá que esta obra dure por muchos años más y que podamos desarrollar un puerto que esté a la altura de lo que la ciudad de Antofagasta requiere.